Rusia avisa que guerra económica es casus belli de confrontación militar. Así es, el gobierno ruso acaba de decir que la guerra económica que actualmente desarrolla Occidente contra Rusia, puede ser tomada de causa suficiente para comenzar una confrontación bélica. Desde un principio se dijo por este medio que una guerra económica como la que actualmente los países de Occidente realizan contra Rusia, de alargarse mucho en el tiempo, desembocaría en una confrontación militar. Pues, como en casi todas las guerras, estas comienzan siendo guerras económicas. Esto no es bueno para el mundo, y mucho menos es bueno para los ciudadanos de los países occidentales, pues tal como ya lo estamos viendo, estas sanciones contra Rusia más que dañar a la misma Rusia, están dañando a los mismos Estados Unidos y sus lacayos europeos, al grado que el mismo presidente estadounidense dice que la alta inflación que actualmente vive Estados Unidos es solo culpa de Vladimir Putin, de tal modo que la situación económica en la Unión Americana, y en la Unión Europea, se ve muy grave, de tal modo que los niveles de inflación son tan altos como no se habían visto en más de 50 años. Asimismo, el secretario de Economía alemán ha advertido de que, de continuar esta disputa entre Occidente y Rusia, y el consiguiente cese de suministro del gas ruso a Europa, habrá millones de desempleados tan solo en Alemania, así como sectores completos de la economía que tendrán que cerrar y, asimismo, habrá una paralización de los procesos de mercado. Pero, si bien la peor parte se la está llevando Occidente en cuanto al tema económico, no deja de ser una guerra económica desencadenada por los países occidentales contra Rusia, razón por la cual el gobierno ruso advierte que esta confrontación económica puede terminar en un enfrentamiento bélico. Y para comprobarlo, no hace falta más que mirar lo que está pasando actualmente en la región rusa de Kaliningrado, región que está siendo bloqueada por la Unión Europea, pero, sobre todo, por Lituania. Esto con el fin de arruinar la economía de la región y así causarle un gran problema a Moscú. Sin embargo, este asunto se está transformando rápidamente en un tema militar, a tal punto que ya las autoridades rusas están diciendo que se preparan para el desbloqueo por la fuerza de la región rusa de Kaliningrado. Lo que es, en otras palabras, un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN, tal como acaba de advertir el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, presidente ruso entre los años 2008 a 2012. Wall Street cierra el semestre con las peores cifras de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos en más de medio siglo. El S&P 500 experimentó su peor semestre en más de medio siglo y el Dow Jones su mayor caída porcentual desde 1962, mientras que el Nasdaq registró su descenso porcentual más fuerte entre enero y junio desde su fundación. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos han terminado este mes y el segundo trimestre del año con las peores cifras registradas en décadas. El S&P 500 perdió un 9,37% en junio, a la vez que vivió su peor semestre en más de medio siglo, reduciéndose un 20,58%. Esto supone su caída porcentual más pronunciada en una primera mitad de año desde 1970. En cuanto al Nasdaq, sufrió la mayor caída porcentual de su historia entre los meses de enero y junio, perdiendo un 29,51% durante este periodo y un 10,46% en el último mes. Por su parte,
El índice Dow Jones se desplomó un 7,4% en junio, mientras que en el primer semestre vivió su mayor descenso porcentual desde 1962, un 15,31%. Todo el año ha sido un tira y afloje entre la inflación y la desaceleración del crecimiento, equilibrando las condiciones financieras más estrictas para abordar las preocupaciones sobre la inflación, pero tratando de evitar el pánico total, comentó Paul Kim, director ejecutivo de la compañía de inversiones Simplify ETF, de Nueva York. Creo que es muy probable que ya estemos en una recesión, y en este momento la única pregunta es qué tan dura será la recesión, subrayó. Creo que es muy poco probable que veamos un aterrizaje suave, agregó Kim. Como confirmación de sus palabras, los datos económicos de este jueves no prometieron una mejora en un futuro próximo, ya que los ingresos disponibles descendieron, los consumidores empezaron a gastar menos, la inflación se mantuvo alta y el desempleo aumentó. Rusia alerta de represalia. Sanciones pueden ser causa de guerra. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, califica las sanciones antirrusas de un acto de agresión que puede ser la causa de guerra. Bajo ciertas circunstancias, tales medidas hostiles pueden ser calificadas como un acto de agresión internacional. E incluso como un casus belli. Frente a ellas, el Estado tiene derecho a la legítima defensa individual y colectiva, ha manifestado Medvedev durante la 10ª edición del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, celebrada este jueves. Asimismo, el funcionario ruso ha calificado de grosera y cínica la imposición de sanciones contra su país, enfatizando que incluso los oponentes de Rusia consideran tales medidas agresivas como una declaración de guerra económica. Las palabras de Medvedev se producen después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciase el miércoles en un comunicado que Washington y sus aliados bloquearon $30.000 millones en activos en poder de oligarcas o élites rusos sancionados. La nota dio a conocer que también fueron congelados unos $300.000 millones en activos del Banco Central de Rusia. Desde el estallido del conflicto en el territorio ucraniano el 24 de febrero pasado, Washington y sus aliados han impuesto varias nuevas rondas de sanciones contra Moscú, una medida que, según varios expertos, ha tenido efecto boomerang. Incluso, el propio Departamento del Tesoro reconoce que la inflación en Estados Unidos es inaceptablemente alta en el país por los embargos antirrusos, entre otras razones. Según la base de datos Castellun.ai, Rusia es ahora el país más castigado por sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron casi 8.225 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las más de 2.754 que ya estaban en vigor.